La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el mío propio. Siempre contenta de transmitir el programa, de estar con ustedes, de acompañarles en ese espacio de tiempo y el lugar donde se encuentran en este momento y de ministrarles palabra de vida, de esperanza, de consuelo, de fortaleza, que es la palabra del Señor. Aleluya. Así que hoy, como siempre, sabemos que el Señor va a ministrar a nuestra vida a través del testimonio de la invitada y a través del mensaje, pero queremos que recuerdes que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen y más allá del momento de oración en el programa, también en la iglesia, en el retiro de ayuno y oración se intercede por cada uno de ustedes. Así que si desean ser incluidos, llamen como siempre a los números que van a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883, 0809-883-8558. Hoy, pues como siempre, tenemos una invitada especial y está con nosotros la hermana Zaida Rivera Rivera. Ella es alguien que en toda esta carrera ministerial he estado viendo más de lejos que de cerca, porque no coincidíamos tanto, pero ella fue la esposa de nuestro gran amado compañero el reverendo Justino Pérez, que ya está con el Señor disfrutando de esa presencia directa de él. Pero desde joven se crió en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Sabana Seca. Allí conoció al que luego fue su esposo, ha sido educadora, misionera en México y todo lo que usted se puede imaginar cuando una mujer se pone en los patines del ministerio y se dispone como ella y su esposo a todo lo que el Señor manda y a todo lo que el Señor dirige. Y de esa forma han tenido un fruto glorioso, aparte de sus 3 hijos, sus nietos y de todas las bendiciones que acompañan a aquellos que en medio del caminar de la vida, por dura parezca ser y difícil también el ministerio, está esa presencia gloriosa del Señor, esa paz, esa fortaleza que Él siempre nos da en medio de nuestra vida. Aleluya. Y en este momento yo quiero que ustedes la conozcan y que ella misma pues nos cuente acerca de su vida, qué tipo de hogar se crió y cómo llegaron al ministerio y tantas cosas tremendas y maravillosas que ellos vivieron, porque a veces uno ve una persona y no se imagina los propósitos de Dios con ella. Y un día yo le dije a mi mamá, que ella me dijo, ay, yo no he podido hacer muchas cosas en la vida. Yo le dije, mami, nos criaste a nosotros 5 que estamos sirviendo al Señor y eres la madre de todos estos ministerios, que a veces uno cree que no ha hecho nada y ha hecho mucho. Y tampoco a veces uno se imagina cuando nace un niño, una niña, todas las cosas que Dios tiene para esa criatura. Por eso es tan importante la crianza, poner el temor de Dios desde temprano en la vida de los niños y valorar esa gran oportunidad que tenemos en los primeros años de la vida de nuestros hijos, porque a veces ya después de grande pues no es igual. Así que Zaida tiene una historia tremenda para compartir, que yo sé que en muchas instancias te vas a poder identificar. Así que vamos a escucharla. Zaida, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, igual. Dios te bendiga mucho a ti también y bendiga a todos los hermanos y hermanas que en esta hora nos escuchan y nos ven. Amén. Como bien dices, yo desde que me conozco he estado en la vida de la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Nací en un hogar donde mi mamá, desde que yo la recuerdo dentro de la vida de la iglesia y trabajando en la iglesia. Qué bien. Mi papá no conocía al Señor para esa época, pero sí hacía unas cosas que cuando uno madura se da cuenta lo importante que fueron. Mi mamá en ese momento no manejaba, no guiaba carros, pero mi papá nos llevaba a la iglesia. Qué bueno. Él nos llevaba y nos buscaba. Y cuando llegábamos a la iglesia siempre recuerdo que nos entregaba el dinero que íbamos a dar para ofrenda. Ah, mira, qué bien. Así que siempre fui una niña bien amada, amada en la iglesia y amada en mi casa. Qué bueno. Y única hija, porque tú tienes 2 hermanos varones. Son 2 hermanos mayores que yo los 2, así que yo era la regalona de la casa. La bebé. La bebé, y mi papá decía que yo era la niña de sus ojos. Así que siempre fui una niña muy amada
y crecí en ese ambiente de iglesia, viviendo experiencias con el Señor y experiencias en la iglesia, básicamente desde bien pequeñita. Todavía yo recuerdo en el coro de niños, que yo debo haber tenido como algunos 6 años cuando inicié en el coro de niños, la primera toga que nos hicieron para Navidad era una de esas blancas cortitas hasta aquí con un lazo rojo bien grande acá arriba, sí. Y cómo nosotros participábamos continuamente porque la iglesia programaba Semana de los Niños, actividades para niños, sí. Mucha educación para los niños, muchas actividades educativas, así que yo crecí en eso, en ese crecimiento integral en la vida de la iglesia. Fíjate, tú hablando eso, yo no recordaba que en la iglesia de las niñas, que en ese tiempo no se llamaba así, en la iglesia Discípulos de Cristo de Calle Comerío Bayamón que yo me crié, pero era como un salón de actos gigante donde estábamos todos los niños y dirigíamos y cogíamos la escuela bíblica. Ahora es que yo me acuerdo tantos años después que ahí yo dirigía y yo cantaba con 2 compañeritas más. ¿Y quién iba a decir que pasados tantos años eso se convirtió en los primeros pasos, ¿verdad? Esos primeros pasos que para mí yo entiendo que son súper importantes, sí. Porque uno se da cuenta que uno puede, que uno puede desde pequeño. Sí. Y aunque llega la adolescencia y en unas cosas uno como que, ¿verdad? Le da temor y demás, pero eso hace una base que para mí es bien importante. Yo me acuerdo que llevaban niños a la iglesia que predicaban, dirigíamos cultos de domingo en la mañana desde el altar de la iglesia. Para ese entonces, mi pastor era el reverendo Justino Pérez Álvarez, que después al pasar de los años se convirtió en mi suegro, en mi amado suegro, pero él fue el pastor que me bautizó. Yo hice profesión de fe cuando tenía 12 años. Qué bien. Y me acuerdo todavía que tenía un traje amarillo puesto. Qué bien. Así que fue una experiencia muy linda, tomamos clases de música, participábamos hasta de la parada del niño evangélico que hacía Aurea Martínez. Yo me acuerdo de eso, sí. Hasta ahí mi mamá fue una mujer muy sabia. Ella lo que hacía en la iglesia era que ella trabajaba con aquellos que estaban en la misma etapa que estábamos nosotros. Así que todas ese tipo de cosas ella se involucraba y en todas esas ella trabajaba, a pesar de que también trabajaba afuera. Ella era enfermera de profesión y era la enfermera del barrio. Eso era parte de su ministerio. Tremendo. En el barrio Sabana Seca de Toa Baja, que fue donde yo me crié y donde estuve hasta que me casé. Así que tú conociste a tu esposo desde niño allí, mientras su papá pastoreaba. Yo lo conocí, quizá lo conocía, lo veía, pero él de quien era bien amigo era de mis hermanos, porque él era unos cuantos años mayor que yo. Y entonces sí estudiaba con mi hermano mayor. Y estando en Mayagüez, que él estuvo un tiempo, incluso se hospedó con mi otro hermano. Qué tremendo. Y entonces esto fue una experiencia linda de la niñez, pero yo a él no lo recuerdo mucho. Ahora él se acuerda de mí, se acordaba de mí porque él decía que se acordaba incluso de cómo me vestían en los desfiles de la escuela. Y yo le decía, eso es un abuso, porque yo estaba en la escuela elemental y tú en la intermedia, le decía yo. Pero fueron experiencias lindas que nos enseñaron a crecer. Sí. Cuando yo tenía como 13, 14 años, mi suegro se mudó a otra iglesia, se fue a pastorear la iglesia de The House, y dejamos de vernos. Pero yo tengo un tío, Rafael Rivera Rosa, que es pastor también, me acuerdo de él, que está casado con, él era hermano de mi papá, y su esposa es hermana de mi esposo, Dorcas Pérez. Mira para allá. Y eran mis vecinos. Y entonces ellos tienen una hermana que estudiábamos juntas. Y ellos me invitaron un día, mis vecinos tíos, me invitan a ir a un cumpleaños de una de las nenas de la familia en la casa de los abuelos, la casa de mi suegro, en The House. Y yo fui a esa fiesta. Y ahí fue que me encontré de nuevo con Justino, ahí fue que yo lo vi. Pero Raquel, su hermana, que era la que realmente era mi amiga, me invitó para irme a quedar un fin de semana a su casa y que compartiéramos porque hacía años que ni nos veíamos. Y así comenzamos una nueva amistad y ahí es que yo comienzo a ser amiga de Justino. Realmente fuimos bien amigos un primer tiempo, después nos enamoramos. Él me dijo que o nos hacíamos novios o dejábamos de ser amigos porque él estaba enamorado. Así que ahí comenzó todo. Estuvimos casi 3 años de novios, nos casamos. Esta etapa de la adolescencia fue muy linda en mi vida de la iglesia. Qué bueno. Fue para la época de las tamburinas, de las tunas. En Sabana Seca se desarrolló el movimiento juvenil cristiano. Mi mamá era la directora. Y uno de mis hermanos, que es músico, que le dicen Pichi Rivera, él se llama Edgardo, el papá de Richie Rivera. Él era quien dirigía la música, porque su pasión toda la vida fue la música. Y es la música. Y entonces, después que me casé,
Pues mi esposo comenzó a pastorear el 1 de junio del 74 y el 8 de junio del 74 nos casamos. Wow. Así que yo lo molestaba porque yo le decía, fuiste pastor soltero una semana. Y ahí comenzó, ¿verdad?, nuestra vida pastoral. Yo estaba estudiando todavía. Ese primer pastorado fue en el barrio Santa Rosa de Dorado, cuando Santa Rosa de Dorado era una comunidad aislada, y estamos hablando del 1974, o sea que hacen casi 50 años atrás. Sí. Y ahí nacieron nuestros hijos. El Señor nos regaló 3 bellezas porque son mis hijos, Keila, Kelmadis y Caleb. Y en el futuro el Señor los convirtió en 6 hijos, porque yo siempre digo que mis yernos y mi nuera son mis hijos también. Qué bueno, sí. Y entonces nos regaló 3 nietas y 3 nietos. En cada casa hay una pareja. Ajá. Ya tengo 3 nietos universitarios y los otros pues todavía en escuela superior y escuela... Tengo uno en superior, uno en intermedia y uno en elemental. Pero en cada casa hay una pareja, pero están grandes. Pero en esa vida pastoral hay de todo. Sí. ¿Verdad? Pasan muchas cosas lindas, son las más. En todas uno ve la bendición de Dios. Amén. Y pasan otras que uno pues las sufre, porque esa es la Sí. realidad del ser humano, Bien ¿verdad? difíciles. Y son años a veces bien difíciles. Tuvimos un pastorado que fue muy difícil. Fuimos de las últimas familias pastorales que cuando había un cambio pastoral, había cambios de todo. Cambiaba toda nuestra vida porque los niños cambiaban de escuela, Ay, sí. nosotros cambiábamos de casa, yo cambiaba de trabajo, Ay, Dios mío, qué difícil. más entonces el cambio pastoral. Y eso hacía pues que algunas situaciones se dieran, ¿verdad?, en los procesos. Para adaptarse otra vez, sobre todo Para para los adaptarse, hijos. pero una de las cosas que nosotros hacíamos era reunir los chicos, que en ocasiones eran muy niños, cuando salimos de Santa Rosa de Dorado eran niñitos, pero en todos los cambios y de acuerdo a su edad, lo que hicimos fue hacerles conscientes de que dentro de todo lo más importante era que nosotros como familia siempre íbamos a estar juntos. Qué bien. Y eso nos ayudaba mucho a trabajar con ellos. Y hacíamos con ellos el compromiso de que en algunos momentos ellos podían comunicarse o ver algunas de esas amistades que dejaban en otros pueblos. Ajá. Claro, para esa época todavía las llamadas eran de larga distancia, así que con el Sí. teléfono no era nada fácil tampoco, todo Sí. era bien costoso en ese momento. De hecho, ¿cuántas iglesias llegaron a pastorear, Justino? 6. Y tú 6. 6 iglesias, estuvimos en 6 iglesias y 9 años dedicados a las misiones. En uno de los pastorados fue una situación muy difícil, mi mamá se enfermó y tuvo una depresión severa muy fuerte. Yo me quedé sin trabajo, así que económicamente nos vimos bien limitados, pero extremadamente limitados, pero Dios me dio la oportunidad de cuidar a mi mamá en su momento más difícil. Gloria a Dios. Con la ayuda de la familia, con otras personas que vivieron con nosotros, porque eso es otra cosa, que teníamos y tenemos hijos adoptivos, nietos adoptivos que me dicen abuela. Sí. Pero en ese momento que mi mamá se enfermó fue algo bien fuerte, porque económicamente estábamos bien limitados, pero a la misma vez Dios me dio el tiempo para poderla tener, porque un médico nos había dicho que tenía 2 opciones con ella. O alguien la cuidaba las 24 horas del día, o la llevábamos a un hospital psiquiátrico porque ella no podía valerse por sí misma. Ay, de la misma depresión. De la misma depresión que Wow. tenía, que era tan severa. Así que la llevamos a vivir con nosotros. Fue un tiempo bien fuerte, Sí, me imagino. pero donde Dios hizo provisión de toda índole. Momentos bien difíciles, pero llenos de bendiciones. Y la palabra es bien clara en eso, ¿verdad? Dice que las bendiciones son nuevas cada mañana. Así que cada mañana vimos milagros de distinta índole. Incluso el reverendo, siempre recuerdo al reverendo Caleb Príncipe, porque Caleb fue uno de los pastores que me visitaba a mami por la mañana después que llevaba a su esposa a su trabajo. Wow. Él entraba a casa y nos pedía café. Ajá. Y se sentaba a dialogar con ella. Y Qué ayudaba a que ella bueno. se despertara y saliera un poco de la situación en que estaba. Terminé mi bachillerato cuando tenía los niños pequeños. Pasó el tiempo. Trabajé como maestra 7 años, cambiando de escuelas por los mismos cambios pastorales. Y entré a hacer un trabajo que para mí fue una pasión. Yo trabajé como economista del hogar con el Servicio de Extensión Agrícola, que es
una parte de la Universidad de Puerto Rico Ajá. que trabaja directamente con familias y esa ha sido mi pasión toda la vida, Sí. trabajar con familias. Así que crecí mucho profesionalmente. Mi esposo fue pastor de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Espinosa, esa fue una de las iglesias Sí. antes de salir al campo misionero. Cuando él llegó a pastorear esa iglesia, ya yo trabajaba en esa comunidad y tenía un grupo que yo los reunía en salones de esa iglesia, Wow, sin tremendo. jamás pensar que íbamos a llegar allí. Ujú. Así que en ese momento yo trabajaba en esa comunidad, él pastoreaba en esa comunidad y vivíamos dentro de la comunidad. Qué bien. Así que era una dinámica bien distinta a otros momentos, ¿verdad? En ese tiempo decidimos irnos a estudiar consejería profesional. Lo hicimos. Y mientras tanto, en esa década del 90, fue una década bien, bien intensa para mí, de mucho trabajo, pero de mucha bendición. Ajá. Y en ese momento el Señor me permitió ser la consejera de la Coral de Jóvenes Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Yo creo que como cerca de 8 años estuve yo con ellos. Wow, Porque en casi todos sus viajes misioneros también yo los acompañé. qué bien. Y llegando de uno de esos viajes misioneros, yo le dije a Justino al regresar, le dije, oye Justino, esto me fascina, yo lo disfruto, pero me encantaría la experiencia de poder convivir en algún lugar con la gente, que pase un tiempo, que uno entienda Sí, que su se forma de sumerja. vida Ajá. y que uno pueda enseñar pero aprender. Ujú. Y él abrió los ojos, porque desde joven Ujú. él vivía enamorado de las misiones. Wow, y no te lo había dicho. Nunca lo había dicho porque él no quería que yo me sintiera presionada Ok. a salir del país ni a llevarnos nuestros hijos. Cuando esto ocurre, ya el menor de los hijos estaba en la universidad. Ujú. Ya estaban Y él lo criados. tomó como la contestación a lo que había sido la oración de su vida. Él había Tremendo. trabajado mucho en misiones, había viajado mucho Ujú. en misiones, pero no habíamos vivido Ujú. fuera de Puerto Rico, nunca. Todo eran experiencias cortas. Le pedimos una orientación al que en ese momento estaba en Ministerios Globales, el reverendo David Vargas. David nos reunió y como al mes llegaron unos documentos a casa por correo. Le preguntamos a David, ¿qué es esto? Ajá. Si nosotros lo que hicimos fue preguntar. Sí. Y él nos dice, bueno, para ustedes fue una entrevista, para ustedes fue preguntar, para mí fue una entrevista. Ajá. Así que llénenme los papelitos y me los mandan. Eso hicimos. Sí. Y nos llamaron a entrevistas, fuimos a todas las evaluaciones y el Señor nos llevó hasta México. Cuando abrieron los ojos estaban allá. Renuncié a mi trabajo con la Sí. Universidad de Puerto Rico. Yo tenía mi permanencia con la universidad, como docente de la universidad. Renuncié. Mis compañeros de trabajo, algunos me dijeron, pero tú estás loca, pide una licencia. Yo no puedo pedir una licencia porque dura 2 años Ujú. y yo voy a firmar un contrato por 4 años. Esto es Ajá. un compromiso que yo tengo. No pido que nadie me entienda. Ujú. Lo que pido es que respeten mi decisión. Qué bien. Y la rectora me firmó la Ujú. renuncia después de ese proceso. Así que nos fuimos, no sabíamos para dónde íbamos, no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos todavía casa, no, pero Dios obró de una manera inmensa. La Como experiencia siempre. de las misiones, como siempre, así Ujú. mismo. Los primeros 4 años fueron un nombramiento en un área educativa que luego sirvió, luego de un sabático de 6 Ujú. meses, eso sirvió para un segundo nombramiento que tenía que ver con el área educativa, pero tenía que ver con un proceso de reconciliación en las iglesias. Qué tremendo. Y ese proyecto llevó el nombre de Mesa Conjunta para el Desarrollo de la Misión en México. Y era educando, pero reconciliando a la gente Qué bueno. con el Señor. Y lo disfrutamos de manera especial y Dios nos cambió la vida. Regresamos a Puerto Rico por las situaciones ya de edad y de Ujú. salud de nuestros padres. Ya nuestros hijos adultos, tengo 2 que viven en Estados Unidos, los nietos universitarios, todas esas cosas pasaron estando en este último pastorado, que fue el más largo que él hizo, casi 10 años, Ujú. el de en Villa Las Lomas, en Río Piedras. Su salud comienza a deteriorarse. Justino tenía un defecto congénito que se vino a descubrir después que él tenía 46 años. Ok. Lo operan del corazón. Después de eso fue que fuimos a México. Pero ya en estos últimos años veíamos un deterioro en él. No se había terminado de retirar porque él quería completar unos proyectos en la vida de la iglesia. Ujú. Logró hacerlo. Su último domingo de trabajo
fue el 11 de agosto del 2019. Wow, eso fue el otro día. El día que se instalaron y que hicieron todo su apogeo de entrada, los llamados guayacanes, que son los de la tercera edad de Villa Las Lomas en Río Piedras. Ese día él se sentía tan mal que yo le dije, yo te llevo a la iglesia, pero tú no puedes predicar. Así que corre el programa que tienen los guayacanes y tú te mantienes tranquilo. Aún así, si miras una foto de él ese día, él estaba de acá a acá, sí, él siempre estaba sonreído. Sí. Y así fue todo el tiempo. ¿Y qué edad tenía cuando enfermó así de grave? Cuando enfermó así tenía 66 años. Wow, joven todavía. Y entonces, lo llevamos a evaluación esa semana, lo refirieron a hacerle un estudio, le hicieron un cateterismo, determinaron que había que hacer otro estudio y esperando, para no dar tanto detalle, esperando el lunes para que le hicieran ese otro estudio, el domingo antes entró en un arresto cardíaco, que ese primer arresto le dio delante de mí, una experiencia extremadamente fuerte. Y después de eso, en menos de 24 horas, le dieron 5 arrestos más. Así que lo revivieron 6 veces en menos de 24 horas. Cuando le dio el primero, mi presión arterial y subió, porque la impresión fue bien fuerte, pero aún así, Dios me mantuvo en la conciencia de poder llamar por teléfono a mis hijos. Llamé a Chuito y a Kelmadi, que son los que están en Puerto Rico, antes de que se fueran a ir a la iglesia. Fue un domingo por la mañana, curiosamente. Sí. Y entonces ellos llegaron enseguida. Después llegó Mejías, el pastor Mejías, y ahí se lo llevaron para intensivo. Estuvo en intensivo 21 días, después otros días más en el hospital. Me declararon casi viuda en ese momento. Cuando me llamaron para preguntarme al día siguiente, ¿verdad?, después de los 6 arrestos, qué iba a hacer con él. A lágrima viva, porque fue a lágrima viva, yo le dije a los médicos, miren, este hombre no me pertenece, es un siervo de Dios. Si el Señor lo quiere aquí, aquí va a estar. Si el Señor se lo quiere llevar, yo no soy quien para poner ni el día ni la hora. Y firmé los papeles para que no los resucitaran más, porque yo entendía que ese cuerpo ya no aguantaba más. Ahí estuvo en intensivo, pasó los días, me mandaron a hacer arreglos de toda índole, mis hijos me acompañaron, viajaron los que estaban fuera, hicimos todos los arreglos, él estaba ahí. Lo llevamos a un hogar de recuperación porque él dependía de tantas cosas que yo no lo podía cuidar en la casa. Pero yo sí yo pasaba todo el día con él hasta que comenzó la pandemia. Pero todo el día yo lo pasaba con él, pero él tenía, en el proceso él se quedó totalmente ciego, ya había perdido parte de la visión después de los arrestos, pero se quedó totalmente ciego, tenía una gastro para alimentarlo, tenía oxígeno, estaba cuadraplégico. O sea, fue una situación bien difícil, pero curiosamente en esos primeros meses que él recuperó un poquito, escuchamos sermones desde la cama. Como tenía dificultad para hablar, mis hijas tuvieron la oportunidad de escribir muchas de esas cosas que él decía. Le predicó a los del hogar donde él estaba. Hubo reconciliaciones con el Señor. Hubo conversiones. Fue una experiencia de amor entre él y yo bien especial. La única persona autorizada a darle algo de comer cuando podía hacerlo era yo, hasta que comenzó la pandemia. Después de la pandemia, obviamente, yo no podía estar todo el tiempo con él en el hogar, no lo permitían. Sí estuvo hospitalizado después de eso. Y siempre yo digo esto porque yo aprendí a vivir desde el agradecimiento, desde darle gracias al Señor. Tuve un grupo de pastores jóvenes, todos jóvenes, y yo no quiero mencionar nombres porque no quiero que ninguno se me olvide, pero ellos saben quiénes son. Que yo digo que fueron los ángeles que el Señor puso ahí, porque ellos cuidaban a Justino de noche en el hospital para que yo pudiera ir a descansar. Y ese yerno que vive aquí en Puerto Rico, que ahora es el director de nuestro instituto, Jesús Rodríguez, tengo que testificar que estuvo a mi lado todo el tiempo. Y fueron momentos bien fuertes, bien difíciles, pero Dios siempre estuvo. Le dije al Señor, una de mis oraciones era, Señor, no permitas, si te lo vas a llevar, le decía yo al Señor, si te lo vas a llevar, no te lo lleves el día de los cumpleaños de ninguno de los nietos, porque ya han sufrido mucho. Pero nunca le dije que no se lo llevara el día del cumpleaños mío. Y así fue. El día de mi cumpleaños en diciembre del 2020,
Los nietos que están en Puerto Rico me cantaron cumpleaños, los que estaban fuera me escribieron y demás. Y como a las 2 horas entró la llamada. Dormido se lo llevó el Señor. Dormido, sin un grito, sin una queja de dolor. Nunca perdió su sentido del humor. Todo el mundo lo amaba, lo cuidaban y lo respetaban de una Sí, manera me consta. especial en el lugar donde estaba. No, y la Porque iglesia en general en Puerto Rico ese lo amaba tiempo- tanto que cada vez que se sabía una noticia de algo nuevo que le había pasado a Justino, eso era un quebranto, mucha oración. Esos días en el hospital, que fueron casi un mes, Sí. incluso la seguridad habló con nosotros, porque la fila de gente que quería entrar a intensivo a verlo o al cuarto era tan grande que decidimos decirle a la gente que por favor nos esperaran en la parte de abajo. Sí. Y yo subía, lo veían los muchachos, los familiares que pudiesen verlo, y bajábamos a hacer un círculo de oración. Ok. Eso también fue testimonio para ese personal de ese hospital. Sí. En Manatí. Y pues murió en medio de la pandemia, no murió de COVID, gracias al Señor. Yo nunca me enfermé, aún estando en el hospital, él estuvo hospitalizado bajo el COVID. Yo supe hacer filas en una ambulancia en el hospital, porque había tanta gente con COVID en ambulancias que estaban dividiendo cómo atendían a la gente. Sí. Y entonces yo estaba ahí en esa ambulancia esperando que me atendieran, que vinieran a entrevistarme a la ambulancia. Así que fueron experiencias fuertes, pero es que siempre tengo que testificar que en todas ellas Dios se dejó ver de alguna manera especial. Y entonces él estuvo 1 año y medio después de eso. Dios nos dio la oportunidad de vivir muchas experiencias en ese 1 año y medio. Partió un día de mi cumpleaños. Tuvimos pues un funeral bien limitado porque fue dentro de la pandemia de COVID. Pero esta es otra cosa, de esta me cuesta a veces hablar, pero dando gracias al Señor. El mismo día que enterré sus cenizas, salgo del cementerio, éramos 12 personas nada más. Me llevaron a comer algo, llego a casa, me doy un baño y Jesús, Chuito, mi yerno, me dice, Zaida, ¿puedes venir acá? Y yo, sí, claro. Siéntate. Cuando él me dijo, siéntate, yo dije, Dios mío, ¿qué más puede haber pasado? Ay, sí. Y me dice, quiero que sepas que en casa de Keila, todos están, Keila vive en Houston, Texas, y su esposo es médico. Todos están contagiados con COVID. Esa es una de tus hijas. De mi hija mayor. Pero David está en intensivo. Lo volaron de un hospital a otro en un helicóptero de emergencias. Ese era el esposo. El esposo, que es médico, Wow. porque corre mucho peligro. Estuvo en intensivo casi 2 semanas. Y el Señor hizo un milagro en su vida de tal manera. Y él da ese testimonio. Es un hombre fiel al Señor. Fiel, fiel, fiel. Y mi hija también. Y sus hijos son también fieles al Señor. O sea, toda una familia entregada al Señor. Dios los cuidó de manera bella. Su iglesia los cuidó de manera bella en Houston. Pero cuando David da su testimonio y presenta sus radiografías de sus pulmones, los neumólogos le dicen, verdaderamente tú, los neumólogos mismos, sus compañeros de trabajo le dicen, verdaderamente tú eres un milagro. Wow. Porque tus pulmones están como los de un muchacho de 18 años. Wow. Yo creí que me ibas a decir lo contrario. O sea, tan sanos estaban que era como un jovencito. El día que yo recibí la noticia, yo estaba sentada en una silla alta, de las altas de comedor. Yo me chorrié de rodillas y le dije, Señor, te llevaste a Justino, pero esta me cuesta. O sea, saber que no me puedo montar en un avión, que no puedo hacer, que el sentido de impotencia es bien alto. El que puede hacer la obra eres tú. Y estábamos todos orando, la familia de él, la familia nuestra, las iglesias. Yo puse a todo el mundo en contacto para que oráramos por ellos, pero fue una experiencia bien fuerte. Bien fuerte, no, pero nos marcó, como digo, de manera positiva. David sigue siendo un hombre haciendo su trabajo. Él es el médico senior en área de ginecología y obstetricia en el hospital donde trabaja. Es un siervo del Señor, fiel maestro de escuela bíblica de jóvenes. Tengo una familia hermosa. Eso, el Señor nos ha regalado muchas cosas hermosas. Así que yo vivo eternamente agradecida del Señor. Y yo, ¿verdad? Pues sé que el tiempo avanza.
No, estamos lo que bien. quiero, estamos bien. Sí, pero tengo algo, sí, dime, Zaida, lo que tú quieras. Qué tremendo, como tú cuentas todo eso tan tranquila, cuando yo sé cuánto ustedes se amaban y casi 50 años juntos, 50 los de novios, sí, 50. Sí, cuenta. Y ustedes estaban siempre juntos y todo fue tan fuerte y tú lo cuentas tan tranquila que Compartíamos. que es un testimonio de incluso la los fortaleza trabajos. del Señor. Yo no lo puedo ver de otra manera. Ajá. O sea, es algo que uno no, humanamente uno no lo entiende. Es inexplicable. Es inexplicable. O sea, es saber que cuando más sola yo pensaba que estaba físicamente, era como si el Señor me abrazara. Wow. O sea, era sentir a Dios de una manera bien especial. Por eso, en el último mes, Dios me ha estado hablando mucho del Salmo 121. Por eso fue que yo lo mencioné hace un rato. Sí. Y tengo otro salmo que el Señor me lo dio bien joven en una experiencia adolescente, el Salmo 34. Y yo digo que es fortaleza de Dios, o sea, es uno verdaderamente sentir y entender que en todo Dios se mueve, que en todo Dios trabaja, que aun cuando no vemos, Dios está obrando. Ajá. O sea, en la vida de Justino en esa cama, yo veía cómo Dios obraba. A Justino lo fueron a ver más de 9 especialistas en todas las materias, gente de la iglesia, médicos de cerca. Y todos decían, pero hay que ver qué se puede hacer, porque nadie quería obviamente ninguno queríamos que el Señor se lo llevara. Ese no era nuestro deseo. Pero ya en los últimos meses era lo que Dios me mostraba. Yo no hablaba de eso, porque yo no quería lastimar a nadie. Pero Dios me lo iba mostrando. Y lo fuiste aceptando poco Y lo a poco. fui aceptando poco a poco, pero siempre sintiendo que Dios estaba ahí, que Dios me fortalecía. Yo no lo puedo describir de otra manera. ¿Cómo Dios me lo mostraba? Precisamente a través de sus hijos y sus hijas. En todos los niveles, Marta. Desde la iglesia nuestra, desde el nivel central, las iglesias nuestras, yo diría que todas, pero sobre todo las iglesias que él había pastoreado, la gente que vivió con nosotros. Desde México, la gente que estuvimos con ellos allá, yo recibía correspondencia de Argentina, de Venezuela, Wow. de todo Estados Unidos, de todos lugares. La gente orando por nosotros. Pero esa fortaleza que Dios da, ese ponerle a uno, esa palabra que en algún momento Dios la utilizó para manejar nuestra vida de manera especial, como Dios se la trae a uno en cada momento de la vida. La primera vez que yo hablé de este testimonio, que fui a hablar del Salmo 34, que lo fui a mencionar, la persona que estaba dirigiendo ese culto fue la lectura bíblica que hizo. Wow. Pues te digo que esta mañana entro al Facebook, que yo no entro todos los días. No es algo que me ata, yo no soy muy tecnológica, pero entro porque mi hija mayor había publicado algo y ella estudia en el instituto y ella siempre está buscando algo del Señor. Y entro para ver qué era lo que ella había puesto y me encuentro una meditación, una reflexión que hace todas las mañanas el reverendo Eduardo Rivera, que es el pastor general de la Iglesia Evangélica Unida en Puerto Rico. Y Eduardo iba a hablar del versículo 18 del Salmo 34. Wow. Yo tengo una amistad muy linda con esa familia porque ellos estuvieron con nosotros en México. Ellos hicieron un sabático en México en la misma iglesia donde nosotros teníamos oficina. Tremendo. Hicimos mucha amistad y puertorriqueños al fin, encontrándonos en otro país, éramos familia, ¿no? Y seguimos siendo familia. Y Eduardo empieza a hablar de ese, o sea, yo veo que él va a estar hablando de ese salmo. Yo dije, Señor, la verdad es que las cosas que tú haces. Sí. Y entonces puse a peregrinos y extranjeros a cantar Alzaré mis ojos a los montes. Wow. Y yo lo veo de esa manera, o sea, yo siempre pienso, ¿verdad? Después que uno madura y que uno crece, y yo creo que eso es parte de esa madurez espiritual que Dios le da a uno, que en todo Dios está. Sí. En todo Dios se mueve. En este momento estoy trabajando en el nivel central con la Comisión de Vida Familiar y Cuidado Pastoral, Cuidado Ministerial. Qué bueno.
Y también con el instituto, porque yo era profesora de los grupos de acompañamiento familiar en el instituto, interrumpí cuando la situación de Justino y lo estoy retomando. Y entonces, pues si me apasiona la familia, si puedo trabajar con las familias desde la vida de la iglesia, que es lo que yo creo, que es lo que a mí me ha llenado toda mi vida, pues ahí estoy. ¿Qué tiene el Señor en el futuro? Pues ninguno sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Pero el sábado mismo estuvimos en un retiro prematrimonial en el nivel central. Y esas parejas salieron tan bendecidas. Aleluya. Tan llenas de la presencia del Señor. Y yo le decía, miren, yo aquí soy la viejita, porque soy la mayor de todo el grupo que trabaja. Yo soy la viejita y la viuda de este grupo. Pero quiero decirles que el matrimonio es algo hermoso, que lo creó Dios para que lo disfrutáramos. Que pasan muchas cosas, aquí hemos estado hablando toda la mañana de esas cosas que pasan, Sí. pero es bendición de parte del Señor. Disfrútenlo, cuando se casen disfruten su relación de pareja, disfruten lo que el Señor tiene para ustedes, pero es presencia de Dios en nuestras vidas. Así que yo doy gracias al Señor por la vida de mi mamá, doy gracias al Señor por la vida de los pastores que he tenido cerca. El pastor que más cerca tuve toda mi vida fue mi propio esposo, que me decía, cada vez que yo preparo un sermón, pienso en ti, porque pienso que tú no querrías escucharme diciendo lo mismo a cada rato. Ajá. Así que hasta en eso fui bendecida. ¿Y no sentiste que se fue muy joven? Sí, sí. Pero si era la voluntad de Dios. Pero a la misma vez, Marta, el Señor me mostró, esto después que él partió, el Señor me mostró y me dio a entender lo que yo tenía que entender por prolongación de la vida. A él Dios le prolongó la vida. Justino nació con un defecto congénito. Se pudo haber muerto en el vientre de su mamá, se pudo haber muerto en el esfuerzo del parto, se pudo haber muerto niño, adolescente, joven. Dios le permitió desarrollar su ministerio, Dios le permitió su sueño que fue ser misionero, Dios le permitió tener 3 hijos, ver sus hijos crecer, conocer todos sus nietos, aunque el más pequeño estaba pequeñito cuando él murió, y ese nene se acuerda de las cosas que su abuelo le enseñó, de las cosas que él compartió con su abuelo y apenas tenía 4 años cuando su abuelo falleció. Así que tú en vez de ver que se me fue muy temprano, dices, gracias por regalarme los 50 años. Entonces aprendí a vivir desde la gratitud. Wow. Desde darle gracias al Señor porque fue un buen amigo, fue un buen novio, fue un esposo excelente, fue un papá extraordinario de saber estar con Caleb hasta las 4 de la mañana, un sábado por amanecer domingo, hasta las 4 de la mañana en un juego porque el grupo seguía ganando, el grupo de voleibol, y al otro día a las 9 de la mañana estar en la iglesia y decirle a Caleb, sabes que hay culto. Ajá. O sea, y vivimos una vida hermosa. El tiempo de estar en misiones fue una bendición bien linda. Nosotros fuimos solos, ya los hijos estaban adultos. Así que eso nos permitió trabajar, fue la primera vez en la vida que trabajamos juntos. Porque antes de eso, yo tenía mi trabajo, él tenía su pastorado. Yo colaboraba unas cosas en la iglesia, pero realmente el trabajar, teníamos el mismo nombramiento los dos. En México nos dieron, ¿cómo es? Visa de ministros de culto a los dos. Wow, tremendo. Y fue la primera vez que a través de ministerios globales en México específicamente se logró tener esa visa de ministros de culto. Nosotros la tuvimos. O sea, que si tú vas a contar las bendiciones son tantas. No, yo no se terminan. O sea, es una cosa, y me la sigue dando. O sea, me la sigue mostrando día a día. He disfrutado experiencias que yo digo me las gozo por los dos. El día que nombraron a nuestra pastora general, con esa votación, yo decía, yo me maté aplaudiendo, porque yo decía, Señor, lo celebro por mí, lo celebro por él, porque él lo hubiese celebrado. El día que nombraron a Mejías como presidente del seminario, que lo instalaron como presidente del seminario evangélico, conociendo el origen de él, de su humildad, de cómo Dios lo llevó en el proceso, que fue mi esposo quien lo recomendó al pastorado, hice lo mismo. Yo decía, Señor, gracias. O sea, son bendiciones y es lo que se queda ahí, que sigue trabajando en nuestras vidas a medida que el tiempo pasa. Y Dios me ha dado muchas reflexiones y muchas experiencias lindas. Lloré mucho. No, claro. Lloré mucho.
Pero cuando tengo que reírme, me río. Cuando tengo que disfrutar, disfruto a mi familia. Cada vez que uno de los hijos me invita a montarme en un avión, yo me monto y me voy. Y disfruto con los de acá y disfruto con los de allá. Qué bueno. Y trato de hacer un balance en estar presente en experiencias que tengan los hijos y los nietos que sean bien especiales para ellos y que yo sepa que en la ausencia de su papá o de su abuelo me corresponde a mí estar y ahí yo estoy. Ay, Señora. Ahí yo estoy. Gloria a Ha Dios. sido fuerte, a veces uno siente esa ausencia, pero Chacha, en no. medio de todo me siento agradecida y me siento una mujer feliz. No, te admiro. Yo no soy la que pasé por eso y estoy aquí a punto de llorar. Me siento una mujer feliz. Y te ves feliz y realizada y contenta en el Señor. Sí. Y me mantengo saludable, me cuido. Me cuido mi salud porque siempre pienso que en la medida que yo me cuide y esté bien, número uno, que puedo seguir trabajando en la obra. Yo no soy pastora, lo que he sido es esposa de pastor, pero trabajo en la obra y pienso que les facilito la vida a mis hijos y a mis nietos. Porque entonces ellos, puedo estar más libre y los dejo más libres a ellos. Así que ha sido todo un proceso, pero de crecimiento, Sí. de gratitud. Me paso oigo himnos y eso me fortalece, me mato cantando. A mí me gusta cantar, yo no soy cantante, pero me gusta cantar. Estoy a acompañar a los nietos y las nietas. ¿Y qué trajiste escrito en estos últimos 2 minutos Mira, que te quedan? esto es algo bien sencillo, Ajá. pero tiene que ver con la partida de Justino y con aprender a vivir en gratitud. Okay. Y escribo así: por muchos meses me hice muchas preguntas. El Señor me ha ido mostrando muchas cosas: su compasión, su soberanía, sus cuidados de toda índole. Por estas y muchas otras razones, vivo y viviré agradecida del Señor. Y así invito a reflexionar sobre todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor, que son nuevas cada mañana. Y entonces comparto algo que no lo escribí yo. Esto lo encontré en una lectura de meditación y yo lo hice mío. Dice así: un corazón agradecido es victorioso. Resiste el miedo y crea una atmósfera contagiosa de gozo, esperanza y paz a nuestro alrededor. Entonces, la próxima vez que una actitud negativa intente tomar el mando, podemos detener esa actitud con una palabra de agradecimiento. La gratitud vence los pensamientos tóxicos, llena nuestros corazones y mentes con la poderosa fuerza de la fe e influye positivamente a quienes nos rodean. El agradecimiento nos ayuda a crecer. Tremendo, sí. Muy bonito y ojalá lo practiquemos, porque eso transforma la atmósfera emocional y espiritual de uno mismo, aparte del resto de la vida. Pues, Zaida, de verdad estoy bien agradecida de que hayas venido, que hayas compartido tu vida, estas experiencias tan tremendas. Me quito el sombrero delante de ti y le pido al Señor que la gloria para el Señor. Que a todos nos ayude cuando pasemos por momentos así como te ayudó a ti. Yo estaba orando esta mañana y yo diciéndole al Señor, ¿qué es lo nuevo que tú quieres que yo haga? Confírmame esto, aquello. Y vino a mi mente el versículo que Dios me dio el día 1, cuando yo empecé 40 años de pastorado, que es Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Dios me trajo solamente me dijo, hace 40 años te dije siempre, y ahora siempre te sigo diciendo siempre, así que venga lo que venga, siempre estaré contigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Amén. Salmo Aleluya. 34. Así que uno no tiene que temer porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y uno siempre está como imaginándose, pero no puede uno hacerlo desde la duda ni desde el temor, sino desde la confianza en Dios y la gratitud de que si Él ha estado con uno hasta aquí, seguirá estando. Seguirá estando. Y sabiendo que uno puede planificar para el día de mañana, pero también sabiendo que estamos en la voluntad del Señor, y que Él que es buena, agradable y perfecta, y Él sabrá que es lo mejor para nosotros. Bueno, pues que Dios te siga bendiciendo y Amén. usando. Gracias por la invitación. Sí, te siga. Por permitirme estar aquí, porque fue uno de los compromisos que hicimos con Justino en cama. Sí.
decíamos, no sabemos lo que el Señor va a hacer, pero de lo que el Señor haga aquí, sea que te levantes, o sea que te mejores, o sea lo que sea, daremos testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Y hoy pues pudiste hacerlo a un público tan amplio, que es internacional. Así que Dios te bendiga mucho y siga acompañándote en todo lo que Él quiera Amén. que tú sigas haciendo. Aleluya. Gracias por invitarme. Bien, a la orden. Y al público les invitamos a hacer esa llamada de fe mientras escuchas este cántico especial y a permitir que el Señor te traiga refrigerio a través de este himno que es palabra de Dios cantada. Adelante. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel no dormirá. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén.
Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese himno se puso porque Zaida lo pidió, porque fue de los salmos que la sostuvo y la sigue sosteniendo, me dice ella. Y a veces la gente interpreta mal el salmo porque cree que cuando dice, levanto mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y no es eso lo que dice. Dice, punto y coma, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque acuérdense que el pueblo de Israel en la idolatría edificaba santuarios en los lugares altos, en las partes altas de los montes, y allí le fallaba a Dios con la idolatría. Entonces el salmista está preguntando en un momento de crisis bien difícil, dice, alzaré mis ojos a los montes, a los lugares donde la gente buscaba ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él estaba claro que su socorro no venía de los ídolos, que su socorro no venía de ningún otro lugar. Decía, mi socorro viene de Jehová, más alto que los montes están los cielos y está el Señor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, mi socorro no viene de un muñeco en un alto monte. Mi socorro viene de alguien que no solo está más alto en los cielos, sino que hizo todas las cosas, los cielos y la tierra. Aleluya. Y es bien difícil declarar algo así en una crisis como la que estaba David, que el tiempo no nos da para desarrollar eso. Pero en la crisis que tuvo Zaida, de ese hombre que fue el reverendo Justino Pérez, fue un hombre noble, maravilloso, humilde, bueno. Y ella describió que fue buen hijo, buen esposo, buen padre, buen abuelo, buen pastor. Es para estarse quejando de haberlo perdido. Es para estar lamentando que Dios se lo haya llevado a los 66 años. De hecho, en este diciembre está cumpliendo 33 años de haberse mudado al cielo, de haberse ido con el Señor. Porque Él se fue un 10 de diciembre y está cumpliendo en este mes 3 años. Pero fíjate cómo ella nos ayuda con su experiencia a saber que aun cuando la persona más amada se vaya, nuestro socorro viene del Señor. Él estará siempre. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. A veces creemos que porque se nos murió el padre, la madre, el esposo, el hijo, se acabó la vida. No, la vida te la dio Dios. Y Él la va a sostener hasta el final. Él va a estar contigo siempre. Aunque pases por la más dura prueba, aleluya. Y aunque andes, como también dice David en el Salmo 23, por valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo. Él estuvo y estará en todos los tiempos, porque Él estará contigo. Fíjate que yo les decía ahorita, que yo le preguntaba al Señor, ¿qué cosas tienes para mí ahora? Que tanto me hablaste, que descansar este año. Y Dios me recordó el Salmo, el pasaje de Isaías 41:10, que fue mi tema y mi soporte durante 40 años de ministerio. Él me dijo siempre, siempre te ayudaré. Y nunca me falló. Y mira que yo hice cosas en estos 40 años de ministerio. Que yo mirando el aniversario hace poco que celebró Vega Alta, muchas etapas de la historia de la iglesia, el aniversario 106, fue tan bonita la celebración y yo veía todos los proyectos, todas las cosas que se hicieron, Dios mío, que se siguen haciendo. Yo digo, esto era de loco y yo no me daba cuenta. Qué maravilloso fue el Señor, todo lo que Dios hizo a través de nosotros, de mí, mi esposo, el liderato, la iglesia. ¡Wow! Cómo Dios hizo cosas que ahora uno se goza de que se hayan podido realizar. Y cuando Él dice, siempre te ayudaré, siempre me ayudó y siempre me ayudará. Me falte lo que me falte, quede lo que quede. Aleluya. Y tú tienes que en esta noche agarrar ese concepto. Dios es un Dios siempre presente, un Dios siempre fiel, un Dios que no falla, un Dios que cumple. Yo me estaba recordando también esta mañana del pasaje que dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo cumplirá. O sea, si Dios te hizo unas promesas, tú se las tienes que creer, aunque tarde, aunque pase lo que pase. Confía en Él, aleluya. Aleluya. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. No se dormirá el que te guarda. Es otro de los principios preciosos de este salmo. Ni se adormecerá el que guarda al pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Porque ya el tiempo lo amerita y porque el testimonio del Espíritu es tan glorioso, de la fidelidad de Dios y de la paz que debemos tener al creer que Él cumplirá, que Él estará y que aunque hayan cambios en nuestra vida tan drásticos como la pérdida de una pareja de toda la vida, Él permanecerá, que tenemos que derramar el corazón delante de Él, llenarnos de Él y confiar que si Él está, todo lo demás es posible. Aleluya. Oremos. Padre amantísimo, te doy tantas gracias por esta oportunidad, por la vida de Zaida, de Justino, por cada televidente, por cada petición. Te doy gracias porque yo te estoy pidiendo que obres en ellas, pero ya tú estás obrando. Desde el momento en que ellos lo expresaron, lo pidieron, ya tú estás obrando. Abre sus ojos espirituales para que lo vean y dale fortaleza, consuelo y paz para que puedan esperar en tu tiempo. Glorifícate, Padre, y lo que ya está listo para realizarse, realízalo ahora, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor, manifiesta tu amor, tu poder, tu cumplimiento en esta hora a favor de las vidas y de las peticiones que ellos tienen. Y dales esa fortaleza, Padre Santo, en el momento que haya todavía que esperar, creyendo, aleluya, que tú estás por encima de todo, aleluya, y que tú eres nuestra confianza y esperanza eterna. En tus manos nos quedamos y en ti confiamos, aleluya, dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de otro programa. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.